Buen día, amigos de Perú 21. Estamos con el doctor Roberto Lerner, columnista de Perú 21, famoso terapeuta, y vamos a hablar del Día del Padre. Él es padre y por supuesto es especialista en muchos temas que vamos a abordar ahora con mucho cariño. Buen día, doctor Lerner. Un placer estar con usted nuevamente. Que viene el Día del Padre, que suele ser una fecha bastante menos honora que el Día de la Madre en Perú, ¿no? Quizá Latinoamérica es más centrado hacia la mamá, hacia la mujer. Bueno, en general, en todo el mundo, la idea de el compromiso maternal como más intenso, más previsible, más seguro que el compromiso paternal, es una idea bastante fuerte, no solamente en América Latina. Quizá porque los hombres usualmente saltan a las noticias por violencia, por participación en cuestiones delictivas, cuando abandonan a sus familias, a sus hijos, ¿no? Se habla mucho de una ausencia de padre. Pero creo que eso es injusto. Es cierto que los hombres estamos mucho más involucrados en cuestiones de transgresión que las mujeres, eso es verdad. Pero el papel del padre en la especie humana es un papel absolutamente central. Sin padre no seríamos o no hubiéramos podido desarrollarnos como la especie que somos. No es que la función maternal es una función biológicamente determinada y la función paterna algo aprendido, cultural. Eso no es cierto. Todas las investigaciones, tanto antropológicas como más cercanas a la biología, muestran que los padres, los hombres, estamos hechos para ser papá. Sí, definitivamente. La cantidad por ejemplo, hay una disminución de la testosterona cuando el hombre se convierte en padre, un aumento de la oxitocina que tiene que ver con el vínculo afectivo. La disminución de la testosterona probablemente tiene que ver con el hecho de que hay un menor interés en buscar, digamos, por otros lados, pero definitivamente algo que nos distingue, dicho sea de paso, de las otras especies, más que el usar herramientas, el lenguaje, las funciones, digamos, cognitivas elaboradas y sofisticadas, en realidad es la presencia del varón más allá de la cópula, más allá de la reproducción. Hay un 5% de mamíferos en los que la figura del macho va más allá de la cópula, y de hecho prácticamente en ningún caso de los monos, de los primates, que son los más cercanos a nosotros, en donde el padre juegue un rol importante. La especie humana, por una serie de razones, el bebé humano es muy, digamos, disfuncional, no sirve para mucho cuando nace, porque el cerebro, que es mucho más grande de lo que debería ser para el tamaño de nuestro cuerpo, tiene que pasar por un canal de nacimiento que se estrechó cuando nosotros nos incorporamos y comenzamos a ir en dos pies. Entonces el resultado es que el bebé nace con el cerebro muy poco desarrollado, y en general hasta que adquiere independencia tienen que pasar muchos años. Y si queremos mantener el número de personas en nuestra especie, si queríamos mantener el número de personas en nuestra especie, había que destetar rápido al bebé y que todavía no podía alimentarse solo. Entonces la presencia del macho jugó un rol muy importante, porque la naturaleza de nuestro desarrollo
hace indispensable una alianza entre macho y hembra para poder llevar a un bebé, a un niño, a, digamos, la independencia y la adultez. Y yo creo que la paternidad cumple en ese sentido un rol central. Claro, la última cada vez está más en tendencia el tema de los padres más comprometidos, a diferencia de las generaciones anteriores, donde el padre era común. Pienso en este monólogo de esta película sobre el matrimonio, ¿se acuerda? Que el padre, pues, era normal que esté ausente, ¿no? Sí, pero eso es, digamos, quizá corresponde al desarrollo del mundo industrial, urbano, reciente. En realidad, en casi todas las civilizaciones, el padre juega un rol importante. Hay un dicho judío que dice, el padre tiene que enseñarle 3 cosas al hijo. Un oficio, la ley y a nadar. De alguna manera tiene que ver con el hecho de que el papá vuelca al niño hacia afuera. La relación entre madre y niño es una relación, digamos, mucho más exclusiva y excluyente, muy ligada a la afectividad, a la protección, a la detección del riesgo y de los peligros. No es así nomás que usted va a ir a un parque y ver a una mamá tirando a un niñito, digamos, al aire, ¿no? Y recogiéndolo. No. El papá, y se nota cuando uno mide ciertos indicadores biológicos. El papá, se activan toda una serie de centros en el cerebro cuando justamente genera estas situaciones en las que incrementa la estimulación, ¿no es cierto? Lanza al pequeño hacia arriba y lo recoge, ¿no? Entonces sal al mundo, ponte en un cierto riesgo, pero acá está. Aprendes a conjurar también ese riesgo y también este último imperativo de enseñar a nadar, que tenía probablemente un sentido cuando se hacía mucho comercio, digamos, a través de los ríos o de los mares. Nadar también tiene el sentido de aprender a moverte en un entorno distinto, ¿no? A acomodarte a unas situaciones que no son rítmicas, que no son predecibles. La mamá de alguna manera está más ligada a los ritmos, a lo que es más predecible, a la protección. Entonces, yo diría que el padre es indispensable en ese sentido, en volcar al niño hacia el mundo, en generar alianzas y complicidades, negociaciones con lo que ocurre con lo que está afuera. Ahora, la vida pública, la ley también ha mencionado un poco. Claro, ¿no? La ley y el oficio, una vida más pública que se hace más fuera del espacio, digamos, opaco, íntimo, privado. Ahora, en un país con tantas madres solteras, sin padres en la familia, estamos forzando un poco la figura, pero ¿se puede hablar de un efecto en bueno, como el Perú? Por supuesto, la ausencia de padres, sin duda alguna, genera, sobre todo, muchas veces que la historia se repita, ¿no es cierto? El juicio de alimentos es el juicio más popular del Perú, ¿no? Sí, lamentablemente. En efecto. Pero, nuevamente, generalmente el niño va a encontrar una figura paterna, es decir, alguien que cumpla estas funciones tan importantes que he mencionado, que alguien las tiene que cumplir. Incluso si hay parejas del mismo género. Claro, la abuela y la mamá. Exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que, nuevamente, los padres están más presentes de lo que se dice. Ahora, es cierto que
rol del hombre, más allá de ser padre, Claro. sí tiene una serie de dificultades hoy en día. También gente joven que tiene menos en su plan de vida el de todas maneras tener hijos, ¿no? Yo escucho cada vez a más Que no jóvenes quieren. decir que O postergan. no quieren, es muy complicado. Escuchan a otros, porque definitivamente, digo, el tener hijos complica la vida, Claro. eso sin duda, económicamente, en términos de horarios, en términos de inversión de tiempo, en fin, en una serie de cosas. Pero nuevamente, yo creo que el padre es una figura indispensable en el desarrollo de los niños y no veo ninguna manera en que esa función sea o pueda ser reemplazada. Ahora, la narrativa, tanto literaria como narrativa de lo que se cuenta en Perú, ¿no? Está rodeada de figuras paternas ausentes, ¿no? Tienes, desde la literaria, tienes Vargas Llosa, tienes Arguedas, ¿no? Tienes hasta la ficción más, digamos, masiva, ¿no? A su madre, tienes los valses, ¿no? De Guárdame Rosario mi madre. En fin, digamos, pareciera que hay mucho mito de que, por ejemplo, el tatuaje más popular en las cárceles peruanas es la mamá, ¿no? Bueno, nuevamente, además la figura de la Virgen como Claro, una figura muy infalible, ¿no? Que está muy ahí. importante. Ok, es cierto, pero nuevamente quizás se deba a una búsqueda de papá. De hecho, ahora en este momento, en alguna forma, esto se puso sobre la vitrina. Alguien habló: yo soy el papá del Perú, yo soy la mamá del Perú, ¿no es cierto? Ese cuando tema... en realidad probablemente lo que falta ahora son madres y padres con los que valga la pena identificarse en el nivel público, ¿no? En el nivel público, pero nuevamente... O padres de la patria más comprometidos. Padres de la patria, en fin. Pero hay una cosa interesante, por ejemplo, la primera vez que se menciona en el Antiguo Testamento amor, no es un amor entre hombre y mujer, no es un amor entre en referencia a la mamá, claro. Es un amor en referencia al papá. Ah, sí. Cuando el Señor llama a Abraham y le dice: toma a tu hijo, a tu amado, y llévalo y ofrécemelo en sacrificio. Claro. Es la primera vez que se menciona la palabra amor. ¿Y en qué situación, además, no? Súper complicada. ¿Y en qué situación? Que tiene que ver justamente con un hijo que fue tan buscado, ¿no es cierto? Claro. Que llegó tan tarde, que llegó como una suerte de milagro. Pero definitivamente, nuevamente, más allá de los estereotipos, más allá de la cuestión literaria, más allá de la cuestión religiosa, yo creo que el papel de padre es central, que hay muchísimos padres en nuestro país que se la juegan por sus hijos y que están muy presentes en su desarrollo. La metáfora política que he usado no es casual, ¿no? Si uno mira hacia atrás, tienes papá gobierno, que se usaba mucho en la época, supongo que con Tulio Loza y con otros más, pero en todo caso siempre había esta figura de esa metáfora política, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Que la ha usado ahora la presidenta con Acuña, ella es la madre, el otro es el padre, ¿no? Creo que tiene un juicio de alimentos el señor Acuña, pero en todo caso... Pero en un país que, si uno juzga por sus por las opiniones y representaciones compartidas, en un país más bien de huérfanos. De huérfanos, ¿no? Sí, claro. En un país de huérfanos. Ha habido además en el Perú padres fugados, ¿no? Más de un presidente se ha escapado. Más de un padre de la patria se ha ido incluso en conflictos, incluso en situaciones muy complicadas, ¿no? Pero digamos, no es que tengamos ausencia de figuras femeninas igualmente controvertidas y complicadas, ¿no? Yo lo que recojo en ese sentido, ¿no? Más allá de maternidad y paternidad, es un país cuyos habitantes, yo diría, más bien se sienten huérfanos, ¿no? En general. De padre y madre, probablemente. De padre y madre. Es decir, no hay con quien identificarse, lo que explica también una cierta apatía, ¿no? Lo que explica una cierta peruano. Apatía. En este momento. En este momento. ¿No? Digo, ha habido momentos en que no hemos sido apáticos, ha habido momentos en que nos hemos involucrado, que hemos
peleado, que hemos protestado o que hemos Falta de líderes se contribuido, refiere, ¿no? por ejemplo. Sí, obviamente, ¿no? Claro. Yo le pregunto a los jóvenes, como quién quisiera ser o quién es la persona que más admiras o más respetas. ¿y qué dicen? No hay ninguna de las que por lo menos se conoce. En todo caso será alguien del barrio, pero no hay alguien con quien un número significativo de personas. O miran afuera. O miran afuera, sí, o miran afuera. A usted no sé si es muy afín al tema lacaniano, pero esta idea de la madera en medio del cocodrilo, ¿no? Esta idea de que el padre es una especie de detente para que no se vuelva, para que la madre no se termine devorando metafóricamente. No, a ver. Creo que lo entendí mal. Eso es un poco. No. A ver. Obviamente la relación entre una madre y su pequeño, sobre todo al principio, es súper exclusiva y excluyente, ¿no es cierto? Claro. La madre está orientada, concentrada en el pequeño y el pequeño establece una relación simbiótica con la madre. Lo que hace el padre es convertirse en un tercero que de alguna manera genera un triángulo, ya no solamente una díada, no solamente una pareja autocontenida, por decirlo de alguna manera, exagerada, Así obviamente. El padre introduce en ese sentido un elemento de realidad que hace que ya no se pueda solamente, digamos, las cosas, el mundo se hace un mundo más abierto, un mundo en el que ya no hay nada que sea totalmente excluyente y exclusivo, ¿no? En ese sentido el padre sí pone una cuña, por decirlo de alguna manera, en una relación muy, muy fuerte, pero es necesario que exista ese triángulo, ¿no es cierto? Claro. Yo recuerdo leyendo, por ejemplo, las memorias de los Reyes Rojos con Carvalho, ¿no? Interesante porque, claro, pasó este tema con los chicos de Alianza y había mucho esta figura paterna de director de colegio, ¿no? Y claro, ahora lo vemos con Tapia, que también hablaba mucho de que Gareca era una especie de... No lo dicen explícitamente, pero había esta idea del padre, que hay muchos digamos, casos que no hay una figura, ¿no? Bueno, hay directores de colegio como directores de equipo que se convierten, que juegan un rol muy importante. Hablaba de León hace poco, creo, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? Definitivamente, claro. ¿No? Quizá una de las personas que más impacto tuvo en mí fue director de colegio, claro, que me hizo querer hacer sentir a otros lo que él me hizo sentir a mí, y por eso es que me encanta ser profesor, ¿no? Y eso tiene que ver con la paternidad, ¿no? También, el profesor es un padre, ¿no? De alguna manera. Y sobre todo las ganas que da de querer hacer sentir a otra persona lo que uno ha sentido en un momento muy importante, ¿no? Claro. Esta idea de una cadena, y por eso hay ese dicho, yo muchas veces lo traigo, porque es muy potente, ¿no? ¿Quieres saber qué tal padre fuiste? No me traigas a tu hijo, tráeme a tu nieto. Y eso me parece súper profundo, súper bonito. Claro, porque el hijo reproduce con el nieto. Es una cadena que no se puede cortar, y yo creo que la paternidad también tiene que ver con eso, con el establecimiento de una cadena, el establecimiento de una historia, el establecimiento de un cuento que tiene sentido. Y muchas veces, aunque uno no haya tenido un papá biológico, claro, uno encuentra en alguien, claro, una persona que permite proyectarse hacia adelante y querer hacer sentir a otro lo que uno sintió con esa persona. Creo que eso es una de las funciones, sí, claro, más importantes de la paternidad. ¿Qué otro rol puede? Porque claro, el director, el profesor, ¿no? Claro, mencionaba esto porque leí lo de los futbolistas. Bueno, en el caso de entrenador de fútbol era una especie de guía, ¿no? Además, en el caso que usted mencionó, no en vano, lo mencionó, se llamaba Constantino, ¿no? Que, digamos, claro. nombre. No, y leyendo eso, porque claro, estaban Farfán y Paolo, interesante porque hablaba de eso, ¿no? De cómo muchos de estos chicos son súper talentosos, pero claro, no van a un buen colegio y no tienen un papá y terminan pues perdiéndose, ¿no?
Y creo que el propio Tapia lo mencionó alguna vez en una entrevista por reflexión a Gareca, ¿no? En fin, son casos que existen, ¿no? Que son muy interesantes. Eso es indudable, Claro. eso es indudable, pero nuevamente, más allá de las situaciones Particulares. literarias, yo sí creo que hay muchísimos padres que se involucran y que se esfuerzan en el desarrollo y en la crianza de sus hijos y de sus familias, ¿no? Y creo que sí vale la pena celebrar el... No, interesante. Entonces, Día por del más que Padre. sea un país, como usted dice, huérfano en un sentido, hay muchos padres sin duda acá cumpliendo el rol de padre además, ¿no? Exactamente, 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 cumpliendo el rol de padre. Y Claro. por eso creo que nuevamente vale la pena Claro, celebrar claro, el perfecto. Día del Padre. Gracias por su tiempo.